Hola navegantes de la ciencia ficción, bienvenidos. Y recuerden, tratándose de ciencia ficción, todos los caminos llevan a Sci-Fi Navigator. Sci-Fi Navigator. Suscríbanse. 4. Permanecimos 3 semanas a una gravedad, con ocasionales periodos de caída libre, para comprobar el curso de navegación, mientras la Masaryk 2 efectuaba un giro largo y cerrado desde el colapsar Rech 10 y volvía a él. Todo funcionó bien. La gente se ajustaba perfectamente a la rutina de a bordo. Asigné pocos trabajos y muchos ejercicios y revisiones, para bien de los soldados, aunque no era lo bastante ingenuo como para creer que ellos lo verían así. Después de una semana a gravedad 1, el recluta Rutkowski, ayudante del cocinero, se había armado de un alambique con el que producía 8 litros diarios de una bebida con un 95% de alcohol etílico. No quise prohibírselo. La vida ya era bastante aburrida, y eso no importaba mientras los soldados siguieran presentándose sobrios a sus tareas. Sin embargo, sentía una gran curiosidad por saber cómo lograba obtener la materia prima en nuestra hermética ecología y con qué pagaban los soldados esa bebida. Para averiguarlo, empleé la cadena de comando a la inversa y pedí a Alserver que descubriera el asunto. Ella, a su vez, preguntó a Yarville, que interrogó a Carreras, que charló con Orban, el cocinero. Resultó entonces que el sargento Orban era el responsable de todo. Había dejado que Rutkowski hiciera el trabajo sucio, pero se moría por vanagloriarse ante alguien de confianza. Si yo hubiera comido alguna vez con los reclutas, habría notado algo raro, pero el sistema no incluía el comedor de los oficiales. A través de Rutkowski, Orban había establecido, en toda la nave, un sistema económico basado en el alcohol. Operaba de este modo. En cada una de las comidas se incluía un postre muy azucarado, jalea, natillas o flan, que uno podía comer, siempre que no le empalagara. Pero si uno lo dejaba en la bandeja y lo devolvía a la ventanilla de reaprovechamiento, Rutkowski le daba un bono por 10 centavos y arrojaba el postre en una batea de fermentación. Tenía dos, con capacidad para 20 litros cada una. Una en trabajo, mientras la otra se llenaba. El bono de 10 centavos era la base de un sistema que permitía comprar medio litro de alcohol etílico, con sabor a elección del cliente, por $5. Una brigada de 5 personas que devolvieran todos sus postres podía comprar más o menos un litro por semana. Era bastante para una fiesta, pero no como para convertirse en un problema de salud pública. Junto con esa información, Diana me trajo una botella de El Peor de Rutkowski. Así se llamaba un sabor que no había tenido éxito. Pasó por toda la cadena de comando sin bajar más que unos pocos centímetros. Sabía a una detestable combinación de fresa y alcaravés. A Diana le encantó. Perversidad más o menos habitual en quienes nunca beben. Hice traer un poco de agua helada. Una hora después estaba totalmente ebria. Por mi parte, ni siquiera había acabado la única copa que me preparé. A mitad de camino hacia el aturdimiento absoluto, mientras murmuraba un soliloquio reconfortante dedicado a su hígado, Diana torció súbitamente la cabeza para mirarme con la franqueza de los niños. Usted tiene un gran problema, Mayor William. Mucho más grande será el que usted tendrá por la mañana, teniente médico Diana, Oh, no es para tanto. afirmó ella, agitando una mano borracha frente a la cara. Algunas vitaminas, un poco de glucosa, 1 centímetro de adrenalina si no resulta. Tú tienes un problema muy serio. Oye, Diana, ¿no querrás que... Lo que necesitas es una entrevista con el bueno del cabo Valdés. Valdés era el consejero sexual masculino? Tiene empatía, es su oficio. Él te... Ya hemos hablado de este asunto, ¿recuerdas? Quiero seguir siendo como soy, como todos. exclamó enjugándose una lágrima, que debía contener el 1% de alcohol. ¿Sabes que te llaman el viejo mandón? No, así no es. Fijó la vista en el suelo, después en la pared. El viejo maricón. Así te llaman. No me importa, dije. Siempre se le ponen apodos al comandante. Ya sé, pero Se levantó de pronto bamboleándose. he bebido demasiado. Me acuesto.
Me volvió la espalda y se estiró con tantas ganas que le crujió una articulación. Después se oyó el susurro de una costura al abrirse. Ella dejó caer la túnica con un movimiento de hombros, la abandonó en el suelo y se acercó de puntillas a mi cama. Ven, William. Dijo dando palmaditas en el colchón. Única oportunidad. Por el amor de Dios, Diana, no sería justo, Todo es justo. respondió ella con una risilla. Además, soy médico. Puedo mostrarme clínica y no me molestará nada. Ayúdame, ¿quieres? Habían pasado 500 años, pero seguían poniendo en la espalda los broches del sostén. Un caballero de cierto tipo la habría ayudado a desvestirse para retirarse después silenciosamente. Otros habrían salido disparados hacia la puerta. Como yo no pertenecía a ninguna de las dos especies, me lancé a la carga. Quedó inconsciente, por fortuna tal vez, antes de que llegáramos demasiado lejos. Pasé largo rato admirándola y disfrutando el contacto de su piel. Al fin, con toda la sensación de ser un canalla, logré juntar las cosas y vestirla. La alcé en vilo, dulce carga, para llevarla a su alojamiento. De inmediato comprendí que si alguien me veía con Diana en brazos, ella quedaría convertida en el blanco de los rumores durante el resto de la campaña. Llamé a Charlie y le dije que habíamos bebido un poco y que Diana no tenía mucha resistencia. Le invité a un trago, siempre que me ayudara a llevar a la buena doctora. Cuando Charlie llamó a la puerta, ella roncaba inocentemente en una silla. Él sonrió. «Médico, cúrate a ti mismo». Le ofrecí la botella, advirtiéndole de qué se trataba. Él la olfateó con cara de asco. «¿Qué es esto? ¿Barniz?» «Un poco destilado por el cocinero, con un alambique al vacío». Charlie la depositó cuidadosamente sobre la mesa, como temiendo hacerla explotar si la sacudía. «Me parece que pronto se quedará sin clientes. Morirán por envenenamiento epidémico. ¿Y ella ha tomado esto?» «Bueno, el cocinero ha reconocido que este experimento no resultó bien. Por lo visto, los otros sabores son potables. Sí, le gustó». «Bueno», repuso él riendo. «Diablos, ¿qué hacemos? Tú la tomas por las piernas y yo por los brazos». «No, mira, la tomaremos cada una por un brazo. Tal vez logremos que camine un poco». Cuando la levantamos de la silla, emitió un leve gemido, abrió un ojo y dijo: Hola, Charlie. Después volvió a cerrar el ojo y se dejó arrastrar hasta su cuarto. Nadie nos vio en el trayecto, pero su compañera de cuarto, la Asanen, aún leía recostada en la cama. Parece que bebió esa porquería, ¿no? Observó, contemplando a su amiga con irónico afecto. Entre los tres la metimos en la cama. La Asonen le apartó suavemente el pelo de los ojos. Dijo que entraba en el experimento. «Pues tiene más devoción que yo por la ciencia», me comentó Charlie, «y también más estómago». Los tres lamentamos aquellas palabras. Diana admitió mansamente que no recordaba nada de lo ocurrido tras el primer trago. Según deduje de nuestra charla, creía que Charlie había estado presente desde el principio. Era mejor así, por supuesto, pero mientras tanto yo pensaba: «Oh, Diana, mi adorable heterosexual en estado latente, deja que te compre una botella de buen whisky la próxima vez que lleguemos a puerto, dentro de 700 años». Volvimos a los tanques para el salto entre Resh 10 y Cap 35. Tardamos 2 semanas a 25 gravedades. Siguieron otras 4 semanas de rutina a gravedad 1. Aunque yo había anunciado mi política de puertas abiertas, prácticamente nadie quiso aprovecharla. Veía muy poco a los soldados, y en esas ocasiones los encuentros siempre tenían efectos negativos. Debía someterles a pruebas de revisión, aplicar reprimendas y, de vez en cuando, dictarles conferencias. Muy pocas veces me resultaba inteligible lo que decían, excepto cuando respondían a una pregunta directa. La mayor parte de ellos hablaban inglés, ya fuera como lengua materna o como segundo idioma, pero había cambiado tan drásticamente en aquellos 450 años que apenas lograba comprenderlo cuando hablaban lentamente. Afortunadamente, durante el adiestramiento básico, les habían enseñado el inglés que se hablaba a principios del siglo XXI. Ese idioma o dialecto servía como lengua franca provisional para la comunicación entre los soldados del siglo XXV y los contemporáneos del 19º antepasado de sus abuelos, si es que los abuelos existían aún.
Recordando a mi primer comandante de combate, el capitán Stott, a quien yo odiaba tan cordialmente como el resto de la compañía, traté de imaginar cómo me habría sentido si él hubiera sido sexualmente anormal y me hubiesen obligado a aprender un nuevo idioma para su mayor comodidad. Habían problemas con la disciplina, sin duda. Lo extraño es que no fueran mucho más graves. La responsabilidad correspondía a Hilbo. Por mucho que me disgustara personalmente, debo reconocer que sabía mantener a la tropa en línea. Mientras tanto, la mayor parte de las leyendas escritas en las paredes de a bordo sugerían una improbable geometría sexual entre el oficial segundo de campo y su comandante. Desde CAF 35 pasamos a SAMC 78 y de allí a Yin 129 y finalmente a SADE 138. Casi todos los saltos eran de unos pocos cientos de años luz, pero el último fue de 140.000. Se le consideraba el salto colapsar más largo realizado por un vehículo con tripulación. El tiempo transcurrido en el túnel entre un colapsar y otro era siempre el mismo, independientemente de la distancia. En mis tiempos de estudiante universitario, se creía que la duración de un salto colapsar era exactamente igual a cero. Sin embargo, un par de siglos más tarde, se hicieron ciertos complicados experimentos con los cuales quedó probado que el salto ocupaba en realidad una fracción de nanosegundo. Eso no parece gran cosa, pero fue necesario reconstruir la física por segunda vez. Resultaba entonces que había tiempo entre A y B. Los físicos aún seguían debatiendo el tema. Empero, a medida que nos alejábamos del campo colapsar de SADE 138, a 3/4 de la velocidad de la luz, se nos presentaban problemas mucho más urgentes. No había modo de averiguar si los taurinos se nos habían adelantado. Por lo tanto, lanzamos una nave teledirigida con programa previo, que desaceleraría a 300 gravedades para echar una mirada previa. Ella nos advertiría de cualquier nave estelar existente en el sistema, y podría detectar las pruebas de actividad taurina en los planetas colapsares. Una vez lanzada la nave, volvimos a los tanques. La computadora se encargó de realizar maniobras evasivas durante 3 semanas, mientras la nave aminoraba la marcha. No hubo problemas, pero 3 semanas son demasiado tiempo para pasarlo congelado en un tanque. En los días siguientes todo el mundo caminaba como un anciano inválido. Si el vehículo teledirigido hubiera enviado un mensaje de que los taurinos estaban ya en el sistema, habríamos aminorado inmediatamente la marcha hasta gravedad 1, para comenzar a lanzar destructores y naves teledirigidas armadas con bombas Nova. Tal vez no hubiéramos vivido hasta entonces. A veces los taurinos podían derribar una nave pocas horas después de que entrara en el sistema. Eso de morir en tanques no resultaba muy grato. Tardamos un mes en retroceder hasta 2 unidades astronómicas de SADE 138, donde el vehículo teledirigido había hallado un planeta que satisfacía nuestros requisitos. Era un planeta extraño, algo más pequeño que la Tierra, pero más denso. No era un témpano criogénico, como la mayoría de los planetas portales, pues su centro era cálido. Además, ese Doradus, la estrella más luminosa de la nube, estaba a solo 1/3 de año luz. El rasgo más extraño del planeta era su falta de relieve. Desde el espacio parecía una bola de billar ligeramente mellada. Nuestro físico, el teniente Jim, explicó su condición relativamente prístina, señalando que, por su órbita anómala más adecuada para un cometa, debía haberse pasado la existencia como planeta vagabundo, paseando a solas por el espacio interestelar. Era muy probable que nunca hubiese recibido el impacto de un meteorito de gran tamaño, hasta caer bajo el liderazgo de SADE 138 y verse obligado a compartir el espacio con los desechos estelares que éste reunía a su alrededor. Dejamos en órbita a la Masaryk 2. Podía descender, pero eso habría restringido su visibilidad y su tiempo de huida. Por medio de los 5 destructores transportamos a la superficie todos los materiales de construcción. Nos resultó muy grato salir de la nave, aunque el planeta no era precisamente acogedor. La atmósfera estaba constituida por un ligero viento de helio e hidrógeno, demasiado frío aún a mediodía, como para permitir la existencia de cualquier otra sustancia que no estuviera en estado gaseoso. El mediodía correspondía al momento en que ese Doradus llegaba al cenit, bajo la forma de una diminuta chispa, dolorosamente luminosa. La temperatura descendía lentamente durante la noche, bajando de 25 grados a 17 grados Kelvin. Eso causaba algunos problemas, pues antes de la aurora el hidrógeno del aire comenzaba a condensarse. Todo se tornaba entonces tan resbaladizo
que no se podía hacer absolutamente nada, salvo sentarse a esperar. Al alba surgía un débil arco iris de color pastel, único alivio a la monotonía blanca y negra de aquel paisaje. El suelo era traicionero. Estaba cubierto por pequeños fragmentos granulares de gas congelado que giraban lenta, incesantemente, bajo aquella anémica brisa. Era necesario caminar despacio, bamboleándose, a fin de mantenerse en pie. De las 4 personas que murieron durante la construcción de la base, 3 fueron víctimas de simples caídas. Mi decisión de construir la defensa antiaérea antes de edificar los cuarteles no despertó en las tropas la menor alegría. Sin embargo, las cosas se hicieron de acuerdo a los manuales. Se concedía a los soldados 2 días de reposo a bordo por cada día de trabajo en el planeta. Cosa no demasiado generosa, debo admitirlo, puesto que los días de a bordo tenían 24 horas y las jornadas del planeta, en cambio, 38,5 horas de sol a sol. La base estuvo terminada en menos de 4 semanas. Resultó ser una estructura realmente formidable. El perímetro, un círculo que medía 1 kilómetro de diámetro, estaba custodiado por 24 cañones de rayos láser Viva-Watt, que disparaban automáticamente en la milésima parte de un segundo. Cualquier objeto relativamente grande que apareciera entre el perímetro y el horizonte los ponía en funcionamiento. A veces, cuando el viento venía de cierta dirección y la tierra estaba húmeda de hidrógeno, los pequeños fragmentos helados se unían en una bola de nieve que echaba a rodar, pero nunca llegaba muy lejos. Para protección inmediata, antes de que el enemigo apareciera en el horizonte, la base fue construida en el centro de un gran campo minado. Las minas enterradas detonaban ante cualquier distorsión importante del campo gravitatorio local. Bastaría que un taurino se aproximara a unos 20 metros de cualquiera de ellas para hacerlas detonar. Eran 2.800, en su mayor parte bombas nucleares de 100 microtones. 50 de ellas eran artefactos taquiónicos de poder devastador. Todas estaban esparcidas al azar en un anillo que se extendía desde el límite de efectividad de los rayos láser hasta 5 kilómetros más allá. En el interior de la base confiábamos en la protección de los rayos individuales, las granadas microtónicas y un lanzador de cohetes a repetición de propulsión taquiónica, que nunca había sido ensayado en combate. Cada pelotón disponía de uno de ellos. Como último recurso instalamos el campo de éstasis, junto a los alojamientos. En el interior de su opaca cúpula gris depositamos armas paleolíticas en cantidad suficiente para rechazar a la horda de oro, y un pequeño crucero para el caso de que perdiéramos todas nuestras naves durante la batalla. Con ese vehículo, 12 personas podrían volver a Puerta Estelar. Era preferible no pensar en que, mientras tanto, los otros sobrevivientes deberían quedarse cruzados de brazos a la espera de refuerzos o de la muerte. Los alojamientos y las instalaciones de administración estaban bajo tierra para protegerlos del alcance de las armas directas. Eso no levantaba mucho el ánimo. Todos esperaban turnos para salir al exterior, aunque fuera para realizar tareas agotadoras o arriesgadas. Yo había prohibido que los soldados salieran a la superficie en el tiempo libre, tanto por el peligro involucrado como por los problemas administrativos que representaba el tener que verificar continuamente el equipo y la presencia o ausencia de los soldados. Al final me vi obligado a ceder y permití que todos salieran durante algunas horas a la semana. No había nada que ver, con excepción de la planicie yerma y el cielo, dominado por S Doradus durante el día y por el enorme óvalo difuso de la galaxia por las noches. De cualquier modo, era mejor que contemplar las rocas fundidas de las paredes y el techo. Uno de los deportes favoritos era alejarse hasta el perímetro y arrojar bolas de nieve frente a los artefactos de láser, para ver hasta dónde se podía reducir el tamaño de la bolita sin que el rayo dejara de funcionar. En mi opinión, eso era tan divertido como contemplar el goteo de un grifo, pero no causaba ningún daño, puesto que las armas solo disparaban hacia el exterior y disponíamos de energía en abundancia. Durante 5 meses las cosas marcharon bastante bien. Los problemas administrativos que se presentaban eran similares a los que habíamos enfrentado ya en la Masaryk II. Había menos peligro allí, en esa vida de apacibles trogloditas, que en saltar de colapsar en colapsar, al menos mientras no se presentara el enemigo. Cuando Rutkowski volvió a montar su alambique, opté por mirar hacia otro lado.
Cualquier cosa que quebrara la monotonía del cuartel recibiría la bienvenida. Además, aquellos bonos no solo proporcionaban bebidas a la tropa, también servían para apostar. Intervine tan solo en dos aspectos. Nadie podía salir a menos que estuviera completamente sobrio, y nadie podía vender favores sexuales. Tal vez se debía a algún puritanismo latente en mí, pero también eso estaba en el manual. La opinión de los especialistas de apoyo estaba dividida. El teniente Wilber, oficial psiquiatra, estaba de acuerdo conmigo. Los consejeros sexológicos Cashty y Valdés se declaraban en desacuerdo, pero probablemente había dinero en juego, ya que eran profesionales residentes. Tras 5 meses de rutina cómoda y aburrida, se presentó el caso del recluta Grobart. Por razones obvias, no se permitía la presencia de armas en los alojamientos, dado el adiestramiento recibido por los soldados, hasta una pelea con los puños podía representar un duelo a muerte, y los temperamentos estaban irritables. Tal vez 100 personas normales se habrían matado unas a otras en una sola semana, pero aquella gente era escogida por su capacidad de soportar el confinamiento. Sin embargo, las peleas menudeaban. Grobart estuvo a punto de matar a Scone, su ex amante, porque éste le había hecho una mueca mientras hacían cola para comer. Se le condenó a una semana de arresto solitario. También Scone, por haber precipitado los acontecimientos. Después se le trasladó a apoyo psiquiátrico y se aplicaron castigos. Más tarde le transferí al cuarto pelotón, para que no alternara diariamente con Scone. La primera vez que se cruzaron en los pasillos, Grobart saludó a Scone con un salvaje puntapié en la garganta. Diana tuvo que arreglarle la tráquea. Grobart sufrió entonces un arresto más prolongado, recibió más tratamiento y más castigos. Demonios, era imposible asignarlo a otra compañía. Tras lo cual se comportó debidamente durante un par de semanas. Combiné trabajo y horarios para comer, de modo tal que no estuvieran jamás en la misma habitación, pero volvieron a encontrarse en un corredor, y en esa oportunidad los resultados fueron más equilibrados. Scone salió con 2 costillas quebradas, pero Grobart perdió 4 dientes y un testículo. Si aquello continuaba, pronto habría 1 o 2 bocas menos que alimentar. El Código Universal de Justicia Militar me permitía ordenar la ejecución de Grobart, puesto que técnicamente estábamos en combate. Tal vez debía haberlo hecho así, pero Charlie sugirió una solución más humanitaria y yo la acepté, puesto que por la falta de lugar no podíamos mantener a Grobart eternamente en arresto solitario, lo que parecía la única solución práctica y compasiva al mismo tiempo. Llamé a Antopol. En la Masaryk 2, que seguía en órbita estable, había lugar de sobra, y ella aceptó encargarse del detenido. La autoricé a lanzarlo al espacio si le causaba problemas. Convocamos la Asamblea General para explicar las cosas, a fin de que la lección aplicada a Grobart sirviera para todos. Trepé al estrado de piedra, con toda la compañía sentada frente a mí, y Grobart a mi espalda, con todos los oficiales. Apenas había empezado a hablar cuando aquel loco decidió matarme. Como a todos los demás, se le habían asignado 5 horas de adiestramiento por semana en el campo de éxtasis. Los soldados debían practicar allí, bajo una estrecha supervisión, el manejo de espadas, sables y otras armas similares. Grobart se las había arreglado para apoderarse de una chacra hindú, cuya hoja circular estaba tan afilada como una navaja de afeitar. Se trataba de un arma un poco difícil, pero una vez que se aprende a usarla resulta mucho más efectiva que un puñal, y Grobart la manejaba como un experto. En una fracción de segundo inutilizó a las 2 personas que le custodiaban, golpeando a Charlie en la sien con un codo y rompiéndole la rótula Hilbow de un puntapié. Enseguida sacó la chacra de su túnica y la lanzó hacia mí con un movimiento espontáneo. El arma había cubierto ya la mitad de su recorrido cuando reaccioné, golpeándola instintivamente para desviarla. Estuve en un tris de perder 4 dedos. El filo me abrió de un tajo la parte superior de la palma, pero al menos logré que no me llegara a la garganta. Grobart se lanzaba ya hacia mí, con los dientes descubiertos en un gesto que no quisiera volver a ver en mi vida. Tal vez no supo comprender que el viejo maricón le llevaba solo 5 años, que el viejo maricón tenía reflejos adquiridos en la batalla y 3 semanas de adiestramiento en sinestesia negativa. De cualquier modo, me resultó tan sencillo que casi me dio pena. En el momento en que flexionaba una pierna, comprendí que daría un paso más y saltaría sobre mí.
Acorté la distancia entre los dos con una ballestra y en el momento en que levantaba los dos pies, le asesté un fuerte golpe lateral en el plexo solar. Estaba ya inconsciente cuando llegó al suelo. Si usted se viera forzado a matar a un hombre, había dicho Kinect, no estoy seguro de que pudiera hacerlo, aunque ha de conocer mil formas. Había 120 personas en aquella habitación, pero el único ruido era el gotear de la sangre que caía desde mi puño cerrado al suelo. Podría haberle matado instantáneamente golpeando unos pocos centímetros más arriba, y en un ángulo ligeramente distinto. Pero Kinect tenía razón. No existía en mí el instinto de matar. Si al menos le hubiera matado en defensa propia, todos mis problemas habrían acabado entonces, en vez de multiplicarse, porque un comandante puede encerrar a un psicópata a buscalíos y olvidarse de él. Pero no puede hacer lo mismo con un asesino fallido, y no hacía falta una encuesta para saber que ejecutarlo no mejoraría en absoluto mi relación con la tropa. En ese momento me di cuenta de que Diana estaba arrodillada ante mí, tratando de abrirme los dedos. Ocúpate de Hilbow y de Moore, murmuré, y agregué, dirigiéndome a los soldados. Rompan filas,